Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad de marginales. Bienvenidos a otra entrega de Podcasteando, acá en Al Margen, Anime, Literatura y Manga, con Diego Hernán Rosaín, quien les habla. Feliz día a todos aquellos que ofician el hermoso y a la vez ingrato trabajo de ser docentes en el Día del Maestro. Si bien yo soy profesor y sabemos que el Día del Profesor es una semanita luego, bueno, usamos todos este día como día internacional o día nacional al menos, porque es por el tema de la fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, para conmemorar todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo. Así que feliz día a todos los que están disfrutando de su feriado en este momento tan crítico para lo que es la educación argentina. Bueno, hoy tenemos un programa que me lo han pedido mucho, sobre todo gente amiga, conocida de mi círculo íntimo, que me conoce desde hace mucho tiempo y sabe lo que hago, pero no entiende bien lo que hago. Así que eh, este podcast va dedicado en particular a Camila Gaspe y el grupo de los Salsacheros, que son mis amigos y compañeros de baile que tanto me apoyan en este mundo tan loco del manga anime. Eh, para aquellos que ya conozcan mucho del mundillo, no creo que encuentren nada nuevo acá, pero siempre es bueno refrescar algunos conceptos y quizás haya algún que otro dato que los pueda llegar a sorprender. Así que comenzamos un poco por este recorrido. Bien, cuando hablamos de manga anime nos referimos a dos productos o producciones que generalmente provienen de Japón. Si bien el manga y el anime nacieron en Japón y Japón es la más grande productora de estos objetos culturales y consumos culturales, no quiere decir que sea la única. Hoy en día podemos hablar de un estilo manga animístico que no es únicamente propio de Japón. Muchas empresas o estudios de animación y muchos ilustradores independientes se han inspirado en lo que es el manga anime para crear su propio estilo, al punto de tener historias de otros países que no son Japón que se han confundido con anime, como pasa con Avatar, la leyenda de Aang, eh, u otros experimentos que son un poco más forzados quizás. Así que es una realidad muy compleja de la cual no vamos a hablar o indagar. Si desean escuchar a algún especialista al respecto, al cual pueda entrevistar, lo buscaré, déjenmelo en los comentarios, háganmelo saber de alguna forma. Pero bueno, ¿cuál sería el estilo propio del manga anime que a muchos nos interesa, nos encanta, nos atrae e invita a la copia o a la imitación? Por un lado, se suele decir que uno de los encantos son los rostros expresivos y los ojos grandes, ¿no? Y tan llamativos. Esto que nosotros creemos que es tan propio del manga y del anime, en realidad proviene de Disney. Osamu Tezuka, que es considerado el dios del manga, cuya producción comenzó a aflorar durante la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Tomó como inspiración las caricaturas de Walt Disney u otras caricaturas como Betty Boop, donde veía que los ojos y los rostros expresivos, casi de un estilo caricaturesco, que no son eh, tan miméticos, tan parecidos a la realidad, permitían una amplia variedad, un gran abanico de expresiones faciales y de transmisión de emociones y sentimientos. Por ende, empezó a aplicarlo en sus propias creaciones y eso se transformó en un estilo bastante propio y determinante de lo que es el estilo de dibujo del manga anime. Lo cual no quiere decir que todos los mangaka, que ya hablaremos de ello, o todos los animadores escojan este estilo para sus obras. Otra de las características son los cuerpos estilizados en su mayoría. No suelen ser cuerpos fornidos, cuerpos esculturales, salvo en contados casos cuando son historias de pelea o historias de batalla, ¿no? Pero por lo general
son cuerpos esbeltos, cuerpos delgados, también salvo que sea algún personaje cómico o algún personaje de gran edad, de edad avanzada. Y depende mucho también del género, también porque por lo general en los animes de comedia hay mucho juego con los cuerpos justamente. Pero sí, un estilo por ahí que es muy propio del manga anime es el estilo chibi o super deformed, se lo conoce así, donde se crean personajes con proporciones exageradas. A veces parecen formas pequeñitas como aniñadas, que provocan risa o transmiten ternura al espectador, y en otros casos es lo que se conoce como una estética kawaii o un estilo kawaii para hacer que los personajes sean lindos, bonitos y atractivos al ojo, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Hoy en día se ha explorado mucho estos aspectos e incluso se ha parodiado o se ha jugado un poco con esto que genera el estilo manga anime. Bueno, como bien les decía, si bien el origen del manga anime se origina justamente en Japón, eso no quiere decir que otros países no hayan estado o estén involucrados en la creación del manga anime. Como pasó, por ejemplo, con el idioma, ¿no? El japonés se desarrolló a raíz de préstamos del chino y de Corea, de la lengua coreana. Lo mismo pasa con el manga anime. Muchas de las historias o muchos del estilo, tanto pictórico como temático, el contenido narrativo del manga anime, estuvo fuertemente influenciado desde sus orígenes por elementos sino-coreanos, ¿no? De China y de Corea. Pero también cuando Japón empezó a entrar en contacto con otras naciones, sobre todo diría yo con la estadounidense, pero también con algunas naciones europeas, como puede ser el caso de Inglaterra, Francia o Alemania, empezó a sufrir un drástico cambio, una mixtura transcultural, ¿no? Y dejó de ser un producto netamente autóctono, si es que alguna vez lo fue, o podríamos decir que lo es de alguna forma. Además, en la producción de manga anime intervienen otras naciones. Muchas tareas secundarias están relegadas o son eh, cedidas a empresas o estudios de animación de otras naciones vecinas, como pueden ser en el caso de Filipinas o de Taiwán. Así que no caigamos en el mito de que el manga anime es propio únicamente de Japón. Bueno, y para terminar esta breve introducción acerca de rasgos característicos del manga anime, las obras manga anime tienen una posible clasificación según dos parámetros distintos. Uno es el parámetro demográfico, que tiene que ver con el público lector o espectador al cual se enfoca el manga y el anime en particular, propiamente dicho, y el otro es el parámetro temático, que según el contenido de la obra, como estamos acostumbrados cuando vamos a ver una película o a comprar un libro, sabemos de qué cosas trata el contenido de la obra en sí. Dentro de la categoría demográfica, los más famosos son los manga anime Kodomo, que están enfocados a un público infantil, para niños, el shonen, que está enfocado a varones adolescentes, el shoujo, que es para chicas adolescentes, el seinen, que es para varones jóvenes y adultos, y el josei, que es para mujeres jóvenes y adultas. Esto no significa que un adulto no pueda consumir Kodomo de golpe, ¿no? Un manga anime pensado para niños, o que un varón no pueda leer Shoujo, que es una obra pensada para chicas, sino que muchos rasgos de las obras son determinados por el público al cual apunta. Digamos, la demografía es una guía para el mangaka o bien para el animador. Así que los géneros no son fijos, sino que el consumidor puede elegir cuál es el que mejor representa su gusto o el que mejor satisface sus necesidades culturales. Luego tenemos por otra parte el contenido de la obra, que determina mucho del género.
Tenemos, por ejemplo, manga anime realista, manga anime fantástico, de terror, policial o de ciencia ficción, al igual que ocurre en Occidente, con esas categorías que tanto manejamos. Pero también ocurre que el manga anime es muy versátil en cuanto a sus temáticas, por lo cual podemos encontrar fusiones y combinaciones de géneros, como policiales fantásticos, que parecen ser dos géneros que en primera instancia chocarían, porque el policial es realista, mimético, verosímil, y el fantástico es inverosímil, ¿no? Irreal. Pero el manga anime ha demostrado manejarlo muy bien, estos dos códigos combinados. Podemos encontrar terror cyberpunk, es decir, eh, una obra de ciencia ficción ambientada en el futuro, pero que muestra tintes de terror u horror o thriller psicológico incluso. Y no sé, cosas como realismo filosófico, por ejemplo, o realismo surrealista, o incluso una especie de realismo mágico sin querer parecer algo a lo que hace García Márquez en Cien años de soledad. Pero bueno, y algunos típicos géneros del manga anime que tienen un nombre japonés propio y que por ahí son más desconocidos para la gente no consumidora de estos géneros son el neketsu, el cual presenta a un protagonista joven, valiente, dispuesto a luchar y defender valores como la amistad y el compañerismo, muy típico del shonen. Luego tenemos el Spokon, que es de temática deportiva, ¿no? Se hace todo un mundo ficticio en torno a determinado deporte, como puede ser el boxeo, como puede ser el fútbol, como puede ser el baloncesto, como puede ser el vóley, el golf, hay de todo, créanme. Es decir, son de temáticas deportivas. Luego tenemos el Majo Yojo, cuyas protagonistas son Magical Girls o niñas con poderes mágicos capaces de transformarse. Es muy conocido, si han visto Sakura Card Captor o Sailor Moon, bueno, es a esto a lo que nos referimos con Majo Yojo. Luego tenemos el harem o harem, que son comedias románticas en las cuales el protagonista es el interés romántico de chicas con personalidades muy diferentes. O el género mecha, o mecha, depende de cómo lo pronuncien, cuyos protagonistas pilotean robots gigantes de combate. Y ahí tenemos Evangelion, Macross, Robotech, Mazinger y muchos otros más. Ahora entramos de lleno en definiciones y cualidades o elementos que intervienen en la construcción y confección de mangas y animes. Empecemos por lo que es el manga. Dicho muy rápidamente, el manga es lo que nosotros conocemos como historieta o como cómic en Occidente. Es un género híbrido, un código híbrido, donde se combinan tanto la habilidad de escribir como la habilidad de dibujar, y se narra una historia a través de viñetas sucesivas, cuya sucesión hace que la trama avance, ¿no? La lectura haga que la trama avance. En Japón, los orígenes del manga pueden ser rastreados desde el siglo VIII al siglo XII. Y los primeros ejemplos, en realidad, o los primeros elementos que muestran rasgos vinculados al manga, son biombos, son jarrones, o son estampas, cuadros, rollos de pintura que se colgaban en la pared de manera a modo de adorno. En este sentido podemos citar elementos de adorno como los emaki, los kakemono, los tobae, los senga, los otsue, los ukiyo-e. Bueno, son todos obras artísticas con sus diferencias, sus particularidades, que han permitido que aflore de alguna forma el espacio para que se geste el manga. Los nikishi-e, los kukayoshi, son muchos de estas producciones niponas que funcionaron de antesala para la aparición del manga. La persona que creó el concepto de manga fue Hokusai Katsushika, que era un representante del ukiyo-e, que son pinturas, se traduce como pinturas del mundo flotante, que son estampas japonesas guiadas por la creencia budista de que el mundo terrenal está gobernado por la inestabilidad y los placeres efímeros. Ahí tenés. Pero bueno, acuñó el término uniendo las partículas man y ga. Las sílabas man y ga no son letras, que significa man informal, pero también significa caricatura.
también significa involuntario, y ga, que sí significa dibujo. Entonces hay ahí todo un juego semántico entre dibujo de historieta y dibujo involuntario, dibujo informal, un poco en el sentido de que eran dibujos un poco caprichosos, dibujos que salían de la sensibilidad del artista, pero también por otro lado dibujos que no pretendían ser dibujos, no pretendían ser ficción, pretendían ser tomados como historias reales que se estaban narrando sin movimiento, ¿no? Con imágenes fijas. Bueno, y justamente de la palabra manga deriva de la palabra mangaka, que mangaka es el autor de manga. Eh, Actualmente la palabra manga en Japón se usa únicamente para referirse a historietas de forma general, de todo tipo, en sus múltiples formatos. Entonces, el manga tiene de particular, a diferencia del cómic occidental, que se lee de derecha a izquierda, a diferencia del cómic que lo leemos de izquierda a derecha. Las hojas también se deben pasar en dirección en concordancia con el sentido de la lectura, así que se empieza la lectura por la derecha y se termina por la izquierda. Un manga es creado por, como dijimos, el autor, que se llama mangaka, que en algunos casos es solamente una persona, pero en otros casos es dos personas. Uno es el dibujante y el otro es el guionista. A su vez, un tercer actor que tiene mucho peso y mucha relevancia dentro de la creación y configuración de un manga es el editor, quien aconseja, guía, orienta, recomienda y a veces incluso hasta obliga al mangaka o los mangaka a que su obra siga un hilo determinado, porque el editor es el que sigue el rating, los números de compra y de venta, es decir, hace todo un trabajo de marketing, un estudio de campo acerca de la obra del mangaka al cual está a cargo. Y otras personas que suelen intervenir en los capítulos de manga son los ayudantes, que suelen ilustrar fondos, sombrear, colocar líneas de movimiento, entre otras muchas tareas que facilitan y aceleran el trabajo del mangaka. Muchas veces no se llevan el crédito, realmente no aparecen en los créditos, pero son muchos y son por lo general pasantes o mangakas que todavía no han presentado una obra lo suficientemente reconocida o que ninguna editorial ha querido publicarlos, entonces funcionan o trabajan como asistente mientras tanto. Los mangas en emisión suelen serializarse en revistas que son quincenales o mensuales de papel reciclable y tinta de bajo costo, ya que son baratas y descartables. En la revista conviven distintos capítulos en simultáneo donde los lectores pueden seguir muchas series a la vez. Llegados a cierta cantidad de capítulos, los capítulos son compilados en volúmenes de colección, conocidos como tankobon, con una presentación más cuidada y atractiva para los coleccionistas. Actualmente existen aplicaciones y sitios web oficiales y extraoficiales en los que se puede leer manga. Hoy en día sobre todo usamos bastante la piratería, lamentablemente, lo cual no afecta mucho el trabajo de los mangaka, pero es lo que tenemos más accesible. Pero tenemos muchas editoriales argentinas, Ibrea es de las más grandes, por ejemplo, que traducen manga y lo traducen con el idiolecto argentino, cosa de no leerlo en un español neutro o una versión hispana de la obra. Y ahora pasamos un poco a lo que es el concepto de anime, que no hay un consenso en realidad sobre el origen del término. Ni siquiera hay consenso acerca de cómo se pronuncia, si es anime, anime o anime, o sea, si es grave, aguda o esdrújula. Pero muchos lo que presuponen sí es que es una abreviación de la palabra en inglés animation. Entonces es una abreviación. Esto lo que haría es designar a cualquier tipo de animación japonesa, pero hay quienes consideran que sus producciones animadas no entran dentro de esta categoría, como pasa con el director de cine Hayao Miyazaki, que es el autor de Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. Él no considera que sus películas son anime, porque es real, es verdad lo que argumenta Hayao en algunos casos, que el anime posee estructuras fijas y mucho de lo que consumimos como anime funciona gracias a cierto estereotipo o cierto prejuicio incluso. El consumidor de anime, cuando va a ver una obra, ya espera determinadas cosas que ocurran. En cambio, las películas de Estudio Ghibli
suelen ser más rupturistas en algunos sentidos. Pero bueno, el cine de animación japonesa suele ser bastante más rupturista porque cuesta en muchos casos saber o predecir fehacientemente cómo va a ser, cómo se va a desarrollar o cuál es el contenido de la obra. El anime surge casi en simultáneo con otras formas del cine y la animación. Hay registros de cortometrajes que datan de comienzos del siglo XX, por ejemplo. Si bien la industria ha ido creciendo y evolucionando en el transcurso de las décadas, desde hace un tiempo a ahora se cristalizó bastante. Un capítulo de anime dura alrededor de 18 minutos. Hay un telón musical en el inicio que se conoce como opening y hay otro telón musical de cierre que se conoce como ending. Además, algunos minutos suelen ser dedicados a resumir los sucesos del capítulo anterior y otros mostrar adelantos del siguiente, sumando un total aproximado de 24 minutos por capítulo. La música es muy importante en el anime, ya que es la carta de presentación para la audiencia, y un buen opening con excelente animación y hecho por una banda o solista reconocido puede generar una mejor recepción por parte de los espectadores. El ending, en cambio, suele tener una animación más estática y de menor costo, lo cual no quiere decir que baje la calidad. Hay veces que ocurre que el ending es mucho mejor o más recordado por lo menos que el opening del anime. Los episodios de anime suelen dividirse en temporadas, para las cuales se suele cambiar de telones musicales. Eso es como la marca más fuerte de cambio de temporada. Los episodios se transmiten una vez por semana en canales dedicados específicamente a la animación, lo cual no quiere decir que sean solo para un público infantil esto. Los horarios son muy importantes, ya que indican la audiencia a la que se enfoca cada serie de anime. Es decir, si estamos viendo por la tarde, posiblemente para un público infantil o adolescente, y luego de las 10 de la noche ya es para un público más maduro o adulto, ni que hablar luego de las 12 de la noche quizás. En ocasiones los episodios de anime se complementan con otros formatos de animación, tales como películas, spin-off, especiales, omakes, ovas u onas, que todos tienen sus propias características particulares, que circulan en salas de cine, DVDs, Blu-ray, sitios web oficiales y páginas de streaming. Son incalculables realmente las personas que trabajan en la creación de un anime. Diría, es tan o más complejo y más difícil de resumir quizás que lo que ocurre en la industria del manga. Y esto implica que se requiera de mucha planificación y previsión, porque los costos suelen ser muy altos. El tiempo y los presupuestos suelen ser tiránicos a la hora de producir un anime, y las condiciones de trabajo llegan a alcanzar niveles insalubres para los involucrados, a tal punto que hoy en día se amenaza o se intuye que la industria del anime está en crisis y casi en quiebra. Un factor importante a determinar, además de la musicalización y el colorido, es la selección de las voces de reparto. En Japón los actores de doblaje son conocidos como seiyus y cuentan con un alto índice de respeto y popularidad entre los fanáticos. Muchas veces los seiyus graban, incluso tienen todo un trabajo actoral y musical con su voz, y son a veces los encargados de hacer los openings y los endings, es decir, las cortinas musicales, y cuentan esto con un gran grupo de fanáticos que lo siguen y conocen todos los personajes que han doblado. Algunos directores y estudios de animación también cuentan con cierta fama, en el buen y el mal sentido de la palabra, para producir determinado contenido. Según quien sea el productor de un anime, los espectadores pueden determinar aproximadamente la calidad del producto final. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de manga, hablamos de historieta japonesa, de origen japonés o con estilo similar a el producido durante bastantes décadas por los japoneses. Y cuando hablamos de anime, hablamos de un estilo particular de animación oriundo, proveniente de Japón, pero que también tiene un estilo muy particular y es fácilmente imitable hoy en día, reproducible, incluso parodiable. No hay muchos más secretos superficialmente que estos, pero la realidad es que son mundos muy complejos, y hablar de manga y anime es una tarea para nada sencilla, sobre todo para gente que está en el otro extremo del globo, y nuestro acceso a esos objetos culturales, a esas mercancías y esos productos a veces es muy difícil, y se nos pasan por alto muchas otras cosas, porque si hay algo que hay que entender cuando se estudia y se aborda manga anime, es que son realidades transmediáticas, es decir,
se complementan con otros formatos o soportes que van más allá de lo que puede ser la historieta o la animación. Por ejemplo, los videojuegos, que son todo un mundo aparte en Japón, eh, todo lo que es merchandising, todo lo que es novela ligera, por ejemplo, que es un género literario muy consumido y muy producido en Japón. Es decir, cuando nosotros entramos de lleno a una historia que nos gusta mucho, posiblemente solo estemos consumiendo y conozcamos la punta del iceberg, porque hay muchos otros elementos que vienen a complementar ese mundo ficcional, transmediático, que tanto nos apasiona. Si este y otros de los videos de Al Margen te gustaron, dale like y suscríbete. No te olvides de dejar un comentario y me ayudarías mucho si lo pudieras compartir a alguien más. Hasta la próxima.